Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de normativas laborales, ¿no? En sesiones anteriores habíamos hablado del tema de contratos de trabajo, tipos de contrato de trabajo, modalidades, ¿no? Determinadas situaciones en las cuales se aplica lo que vendría a ser el tema de la primacía de realidad. También habíamos hablado de repente el tema de periodo de prueba, ¿no? Y varios aspectos que están involucrados durante esta primera parte que tiene que ver con todo el tema de contrato de trabajo, ¿no? Ahora bien, lo que nos toca es hablar de las formalidades propias del tema de contrato de trabajo, ¿no? Porque durante las sesiones anteriores habíamos señalado que varios requisitos o cosas que se requieren para de alguna forma cumplir con la autoridad administrativa en el tema de contrato de trabajo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es de alguna forma hacer un resumen, un compendio de esta parte formal, ¿no? De dónde se deriva la formalidad y sobre todo para el tema básicamente contratos modales, como habíamos señalado, se requería que estos sean por escrito, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene que ver con el tema de sustentar la causa objetiva? Eso lo habíamos repetido en varias oportunidades, constantemente, ¿no? Ahora lo vamos a señalar de una manera mucho más práctica para saber qué es lo que de alguna forma la autoridad administrativa nos requiere cuando estamos frente a un tema de una inspección laboral, ¿no? Básicamente eso, ¿no? O estamos de repente tratando de analizar el tema de nuestros contratos y su presentación debidamente ante las entidades respectivas, ¿no? O ante incluso el mismo trabajador cuando le damos su copia. Entonces, una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta en el tema de la formalidad es que el empleador debe presentar los contratos dentro de los 15 días de celebrado el contrato. Estamos hablando de 15 días, ¿no? Naturales, ¿no? A lo cual se debe, cuando se hace la presentación, se debe juntar el comprobante de pago de la tasa respectiva, ¿no? Ojo a este plazo. Entonces tenemos 15 días desde celebrado el contrato para presentarlo como plazo máximo a la autoridad de trabajo, ¿no? Ustedes saben que ahora la presentación prácticamente ya se hace toda electrónica, ¿no? Entonces debemos de tener claro que igual los plazos deben de tenerse en cuenta, y en este caso un plazo de 15 días, ¿no? ¿Desde cuándo corre la celebración de contrato? ¿Qué entiendo yo por celebración de contrato? Las firmas de las partes, ¿no? En la última parte cuando dice el contrato, ¿no? Celebrado en Lima a los, no sé, día 28 de noviembre de 2016. Esa es la fecha en la cual se inicia nuestro conteo, ¿no? Porque esa es la fecha de celebración, se celebró en tal fecha. Entonces debemos tener en cuenta cuándo corre. Es importante que le haga que señale esto, porque a veces algunas personas no entienden bien a qué se refiere cuando hay el tema de la fecha, el plazo, ¿no? O de cuándo inicia el contrato, ¿no? Ojo que el contrato puede decir también el contrato de trabajo en alguna cláusula se inicia en tal fecha, tal, tal, ¿no? Entonces debemos tener en claro qué se entiende por la fecha de inicio de labores y la fecha de celebración del contrato. Son conceptos distintos, ¿no? El contrato puede señalar que las labores se realizan en tal fecha, van a iniciar en tal fecha, pero el contrato se celebró antes. Nosotros debemos tener en cuenta la fecha, en este caso, de celebrado el contrato, ¿no? De repente se celebró el 28, o sea, se dice celebrado en Lima o firmado por ambas partes el 28 de noviembre, pero las labores dice que iniciarán el 1 de diciembre. Entonces debemos de tener en cuenta nuevamente la fecha de celebración. Ese es lo que va a determinar nuestro plazo para el tema de formalidad del contrato de trabajo. Ahora bien, se presenta el contrato de trabajo para su registro pasado para su registro después de pasado dentro de los 15 días. Si es pasado, si es después, como lo que señala, después de estos 15 días, esa presentación ya no es la presentación regular ordinaria, sino ya vendría a ser una presentación
extemporánea. Y al ser una presentación extemporánea, ojo, la extemporánea solo aplica como tal, como extemporánea durante la vigencia del contrato, ya se tendrá que abonar una sobretasa en la sobretasa que uno tiene que pagar al Banco de la Nación, ¿no? Y corresponde en este caso a lo que te indica el Ministerio de Trabajo por presentación de contratos, ¿no? Pero tener en cuenta, pasas tus 15 días, ¿ya? Y si pasan los 15 días, uno tiene que abonar una sobretasa. En las siguientes diapositivas vamos a saber cuál es esa sobretasa, cuál es la tasa ordinaria y cuál es la sobretasa, ¿no? La diferencia entre una y otra. Entonces, se abona una sobretasa, ¿no? Y lo que sí debe tener en cuenta que esta presentación extemporánea debe estar dentro de la vigencia del contrato. Es decir, si mi contrato lo he hecho por 3 meses, este contrato modal, digamos 3 meses, no significa que lo voy a presentar recién, no sé, por se me olvidó, lo que sea, se me traspapeló, lo presento para regularizar, no sé, después de 3 meses y medio, cuando el contrato ya no estaba vigente. No. En este caso, una presentación extemporánea está determinada por la presentación dentro de la vigencia del contrato, pero pasados los 15 días desde la celebración, ¿ya? Ahora, se presenta el contrato y se adjunta cuando quienes hayan hecho ya la declaración, ¿no? Y cuando han hecho la presentación de contratos, saben que tienen que adjuntar, o se tiene que hacer la presentación digital del voucher de pago de los contratos que se van a registrar, ¿no? O del contrato, los contratos que se van a registrar. Ahora, eso es por un lado. Entonces tenemos la formalidad del contrato, tenemos el plazo de presentación, tenemos el pago, ¿no? El pago que se debe hacer en el Banco de la Nación, ¿no? Y por la cantidad de contratos, bajo una tasa ordinaria, una tasa extemporánea, que lo vamos a ver luego, ¿ya? Y se adjunta el comprobante de pago, ¿ya? Ahora, este contrato se firma siempre con una copia, no un duplicado. Ese duplicado que va a corresponder ¿a quién? Al trabajador, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos como formalidad que entregar la respectiva copia del contrato que ya ha sido presentado al trabajador. ¿Cuánto tenemos de plazo para entregarle al trabajador la copia de su contrato? 3 días hábiles desde la presentación, ¿ya? Entonces, ir recordando y retomando el tema de los plazos. Plazo de 15 días desde la celebración para la presentación ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? En este caso la presentación electrónica que se hace, el comprobante de pago de tasa ordinaria de presentación de contratos, ¿no? Y en caso nos hayamos pasado los 15 días, entonces estaríamos haciendo ya una presentación extemporánea con un pago de sobretasa extemporánea. Esta presentación debe estar dentro de la vigencia del contrato de trabajo, ¿ya? Y tener en cuenta que tenemos 3 días hábiles desde esta presentación para entregarle al trabajador su copia. Ojo, estas formalidades son bien revisadas y acuciosamente en el detalle por el inspector, ¿no? Yo por lo general lo que he hecho es recoger. De repente se puede hablar de más teoría del tema de contrato de trabajo, pero lo que he tratado es de coger los elementos más importantes porque son los elementos con que nos topamos en el día a día y también cuando tenemos alguna inspección, alguna comparecencia, ¿no? Ante la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, el tema de la presentación y el tema de la entrega del contrato de trabajo al trabajador es importantísimo porque muchas veces el inspector cuando comienza a hacer la revisión de contratos te pide la constancia de entrega al trabajador de su copia. Así como te pide la constancia de entrega de la boleta de pago, que es por lo general lo que te pide, también te pide la constancia de entrega del contrato de trabajo al trabajador, ¿no? Si no hemos cumplido, estamos comenzando a tener una infracción y en función a la evaluación nos pueden poner una multa por el solo hecho de repente no haber entregado su respectivo contrato al trabajador, ¿no? Entonces, ojo a esta parte, a este dato, a este detalle de formalidad importante. Ahora bien, ya entramos al tema de las tasas, ¿no? Tenemos primero
como presentación, según lo que nos establece la autoridad administrativa, la presentación, cada contrato se tiene que pagar el 0,33% de una UIT, ¿no? Una UIT, que en este caso, digamos, al cambio actual, ¿no? La UIT 2016 está fijada en 3.950 soles, ¿no? El 0,33 vendría a ser 13 soles, un poco más de 13 soles. Eso es lo que nos costaría presentar un contrato de trabajo dentro del periodo de los 15 días que tenemos desde la celebración, ¿no? Entonces, una presentación de contrato, el pago de la tasa ordinaria es de un poco más de 13 soles, ¿no? Para el tema de contratos modales, ¿no? Ojo, para el tema de contratos a plazo indeterminado no hay un pago porque ni siquiera hay esta necesidad, ¿no? Entonces, para el tema de contratos modales sí, y se paga 0,33 de la UIT, 0,33%. Ya. En caso de que no hayamos presentado dentro del plazo de los 15 días, no se nos pasó, ¿no? De repente, no sé, de repente no firmó, nos demoramos en firmar, el representante demoró, estuvo de viaje, no firmó los contratos, creo que suele pasar. De repente los trabajadores ya se les tomó la firma, pero al representante, al gerente general, al gerente o jefe de recursos humanos no pudo firmarlo, el apoderado, quien sea, no lo firmó, pasaron ya los 15 días, entonces, caballero, tenemos que pagar una sobretasa. La sobretasa del temporáneo, o en este caso la tasa que se paga es el 0,85% de la UIT, o sea, 33 soles con 58 céntimos, ¿no? Entonces, más de 20 soles adicionales si en caso se nos pasa la presentación. Entonces, mucho ojo a nuestros costos laborales, a nuestro presupuesto en el tema de nuestra área de recursos humanos, de gestión de talento, porque de repente se nos está pasando constantemente y estamos pagando una sobretasa que sumados, si se suman la presentación de varios contratos, de repente con un contrato igual ya se ve, son 20 soles de más, imaginando si la situación es de varios contratos en los cuales se nos pasa el presentar en la fecha respectiva, entonces estaríamos pagando una sobretasa alta, ¿no? Entonces, ver este tema, este detalle. En los contratos a tiempo parcial, la presentación extemporánea es aún mayor, es 0,88% de la UIT. ¿Cuánto representa esto? 34 soles con 76 céntimos. Entonces, también tener en cuenta el sobrecosto que nos origina el tema de presentaciones extemporáneas, ¿no? La idea es tener una presentación a tiempo de nuestros contratos. A ver, el plazo igual es de 15 días, o sea, tenemos plazos suficientes, es que preveemos, ¿no? En una organización que por lo general tiene un departamento, un área de recursos humanos que desarrolla el tema de talento, ¿no? O el tema en sí de capital humano, la idea es que se amarre el tema de renovación de contratos a evaluación de desempeño, lo que implicaría de alguna forma que cada vez que ya se haya hecho la evaluación previa, ¿no? 15 días previos, y se sepa que la persona ya no se le va a renovar, no va a trabajar, o al contrario, va a continuar trabajando, entonces desde antes ya se pueda gestionar el tema de las firmas o de la renovación de la documentación en sí para no incurrir a último momento en el tema de la renovación. Eso por un lado. Si tenemos un área de talento humano que ha gestionado bien el tema de evaluación de desempeño y ya sabe a tal fecha qué personas van a continuar en la organización y qué no, según la evaluación, entonces con eso también lo podemos amarrar al tema de su contratación, de sus renovaciones. Por lo tanto, podríamos tenerlas previamente y no estar esperando a última hora para que de repente tengamos que incurrir en un pago de sobrecosto, ¿no? Ese es, por un lado, tener en cuenta el tema de lo que implica la extemporaneidad, ¿no? Por otro lado, si tenemos el tema de amarrar el tema de retención de talento, el tema de la evaluación de desempeño en nuestra organización al tema de la renovación de contratos, ¿no?
la idea es que agrupemos, por lo general yo lo que recomiendo es que agrupemos la cantidad de contratos que vamos a presentar para que esto no sea un trabajo engorroso durante de repente todos los meses tener que presentar contratos de trabajo, ¿no? Obviamente si hay personal que va ingresando, ¿no? Y si es una empresa con alta rotación, obviamente la presentación de contratos va a ser constante, ¿no? Pero si tenemos fechas determinadas que se pueden fijar en función a la evaluación, una evaluación de desempeño, no sé, de 3 meses, entonces esas fechas ya están determinadas para la renovación de del grueso de contratos de trabajo en modalidad que podamos tener como empresa. Lo que haga, de una forma nos ahorra el tema de tiempo, más que todo, y evitar de repente caer en alguna contingencia que se nos pasó y tuvimos que presentar un contrato de manera extemporánea. Por otro lado, recordar lo que en sesiones anteriores habíamos señalado, que recomendación, hacer firmar al trabajador su contrato antes de que inicie labores, porque habíamos dicho que si el trabajador está trabajando y no tiene un contrato, ¿en qué incurrimos? En el concepto de desnaturalización, por lo tanto se transforma en un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, si el trabajador de repente su contrato vencía el 30 de noviembre, ¿no? El 30 de noviembre vencía su contrato y él va a continuar porque se ha terminado, no sé, ¿no? Igual se ha terminado, se le va a renovar, se le va a hacer una renovación, va a continuar y se le va a renovar por un año más, imaginando, ¿no? Se le va a renovar. Ya, llega el primero, él entra y comienza a trabajar, ¿no? Y no se tomó la precaución, ¿no? O previamente no se le hizo firmar su contrato, no se le hizo firmar no sé, el día 28, 29 o el mismo 30, lo último, ¿no? Sino se le dijo, bueno, ya se le hará firmar, pues no sé, la primera semana, etcétera. Ya. En esa primera semana se le presenta el contrato y el trabajador no quiere firmar su contrato. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, él perfectamente no lo firma y su relación laboral, su vínculo laboral, se transformaría en una contratación a tiempo indeterminado, ¿no? Por el hecho de ya estar trabajando sin un contrato. Por eso es importante también el tema de tener la precaución de hacer que los contratos se firmen previamente para uno evitar esta parte formal del pago de una sobretasa y bueno, en este caso también para de alguna forma, si es que no estaba en la intención de la organización hacerlo todavía a una persona con un contrato indefinido, sino todavía mantenerlo en plazo, de alguna forma no incurrir en una desnaturalización. Entonces, haciendo un repaso del tema de las principales formalidades, porque ojo que ya luego hay otras formalidades específicas, incluso hay contratos específicos que no se han señalado acá en estas sesiones por un tema de tiempo y por un tema un poco de lo corto y lo breve que debe ser este curso, este módulo está dentro del diplomado, pero sin embargo las formalidades más saltantes que ya hemos señalado es uno, la parte escrita para el documento escrito para el tema de contratos modales, ¿no? El tema de pago de tasa ordinaria que se debe de adjuntar, el tema de pago de tasa extemporánea, pasado el plazo de 15 días desde celebrar el contrato, que es el plazo que se tiene para presentación, el tema del plazo de 3 días hábiles de entrega de la copia del contrato al trabajador, ¿no? Y bueno, las tasas que ya se señalaron, 0,33% de UIT o 13 soles para el caso de contratos modales y extemporánea de poco más de 33 soles, ¿no? En extemporáneo modal y para parcial 34.76 soles. Entonces, estas son las formalidades a grandes rasgos que tenemos que tener en cuenta para el tema de contrato de trabajo, ¿no? Y más adelante probablemente veamos algunos otros detalles de formalidades, pero estas son las que abarcan de alguna forma a todos los contratos que tienen determinado el hecho de tener formalidad, ¿no? Muchas gracias.